La paz del Señor esté con ustedes en este día. Desde el Ministerio Dios de Pactos les damos una cordial bienvenida. Hoy hablaremos sobre las medias verdades y las medias mentiras sobre el pecado. Leamos Juan, capítulo 10, versículos 15 y 16, y Romanos, capítulo 3, versículo 29. De acuerdo con este pasaje bíblico, ahora, bajo el nuevo pacto, el pueblo de Dios somos todos los que escuchamos la voz de Jesucristo, nuestro Señor, judíos y no judíos, porque nuestro Señor es pastor de todos. Ahora vamos al pecado. Comenzaremos con el pecado en los ministerios e iglesias. En las iglesias y ministerios encontramos tres tipos de personas. Los escogidos, Mateo, capítulo 22, versículo 14. Los falsos escogidos, Mateo, capítulo 7, versículos 22 al 23. Los que tienen el don de la fe, Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Nos preguntamos, ¿están en pecado los ministros, pastores y diáconos de las iglesias? Nosotros, desde el Ministerio Dios de Pactos, les daremos los ejemplos y ustedes sacarán sus conclusiones sobre si hay pecado en esos ministerios e iglesias. Tenemos dos ejemplos de lo que puede ocurrir en los ministerios e iglesias para estar libres de pecado o ser un pecador. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sin embargo, el sacrificio de Cristo no solo liberó a los judíos, sino a toda la humanidad. Entonces nos preguntamos, ¿todos fuimos salvados? Lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, aplica primeramente a los judíos, porque fueron ellos quienes estaban bajo la ley de Moisés y su maldición. Pero, indirectamente, aplica a todos los seres humanos, porque todos hemos pecado, Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, y, sin Cristo, todos estamos condenados. Cristo redimió tanto a los judíos de la maldición de la ley como a los gentiles de la condenación del pecado. Como podemos ver, los judíos tenían la maldición de la ley, y el resto de la humanidad tenía el pecado de Adán, aunque no lo sabíamos. Éramos pecadores. Ahora la gran pregunta. Si Cristo acabó con ¿el pecado aún existe en la humanidad? La respuesta es sí, sí existe, pero ahora explicaremos en qué condiciones está el pecado en el mundo. Jesucristo, nuestro Señor, pagó por el pecado de cada uno de nosotros, pero cada persona debe recibir esa redención por fe. Hasta que Jesucristo, nuestro Señor, regrese y establezca su reino eterno, por ahora, el pecado sigue existiendo en el mundo. Para su entendimiento, les mostraremos tres tipos de casos donde aún está el pecado en el mundo. El pecado está en los falsos ministros y pastores. El pecado está en los falsos creyentes. El pecado está en las personas que aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, nos dice que solo en el cielo el pecado será completamente eliminado cuando acontezca el juicio en el trono blanco. Porque cuando estemos en la Nueva Jerusalén, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, sabiendo las razones por las cuales aún hay pecado en el mundo y quienes están bajo pecado, profundizaremos y explicaremos cada uno de los casos donde aún hay pecado. Comenzaremos con los falsos ministros y pastores. Para que un ministro o pastor ostente ese título, debe reunir las siguientes condiciones. Ser un buen maestro y tener un conocimiento genuino de la palabra de Dios. Un ejemplo de eso son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo a Pablo, el último apóstol escogido por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. En el apóstol Pedro encontramos un ejemplo de un apóstol verdadero que pecó y fue restaurado. Lucas, capítulo 22, versículos 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro pecó al negar a Jesús, pero luego se arrepintió sinceramente. Como resultado, Jesucristo, nuestro Señor, conociendo el corazón de Pedro, nos dice en Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17,
que ya lo había escogido para la misión de apacentar a sus ovejas. Este es un ejemplo de un creyente verdadero, un hombre con una fe genuina que fue redimido del pecado. Aunque pecó, fue restaurado porque tuvo un corazón arrepentido, de palabras y de hechos, con una fe sincera. Ahora, si tu condición como cristiano está al nivel de Pedro, el apóstol, cuando mueras, vas a recibir tus vestiduras blancas. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice sobre los vencedores en la iglesia de Sardes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los ministros o pastores que no son a semejanza de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo tienen que evaluar sus condiciones como cristianos. Si pides diezmos, estás violando el nuevo pacto y eso es pecado, porque en el nuevo pacto no se obliga ni se utiliza predicación persuasiva para que los creyentes diezmen. Si por tu falta de conocimiento se pierde una oveja, eso es pecado. Si tienes la iglesia como un negocio personal o colectivo, eso es pecado contra Dios, porque significa que no crees con sinceridad en Dios. Si hablas una lengua extraña que aprendiste para resaltar en la iglesia, eso es pecado. Si no practicas el hacer el bien a los creyentes y a las personas que llegan buscando ayuda, eso es pecado. Si aún tienes deseos de la carne y sufres de pasiones desordenadas, esos son síntomas de que tu transformación no es genuina y solo eres un simple pecador vestido de cristiano. Podríamos mencionar más aspectos, pero estos son los básicos para identificar a un ministro o pastor que está en pecado. Examínate, y si aún tienes estas fallas, es porque perteneces al primer grupo y eres un falso pastor o falso ministro. Ahora vamos con el segundo grupo, los falsos creyentes. El apóstol Pablo nos dice en Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9, sobre la fe como un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, también nos dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero nuestro Señor Jesucristo habló sobre los falsos creyentes en Mateo, capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con los falsos creyentes? Les responderemos. En este grupo están pastores, diáconos y creyentes que asisten a las iglesias. Todos ellos tienen el don de la fe. Tienen una fe grande, desde que llegan, comienzan orando y clamando. En apariencia, parecen tener una fe inquebrantable. Pero aunque practiquen la fe, es solo eso. Tienen mucha fe, pero son malos hijos, malos vecinos. Son mentirosos y avariciosos, pero cuando llegan a las iglesias, se transforman en seres amables y cariñosos, llenos de afecto. Sin embargo, cuando las personas les dan la espalda, critican al hermano y hablan mal de los demás. En realidad, están llenos de pecado, codicia y traición. Su fe es natural porque es un don de Dios, pero sus obras demuestran lo contrario. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, si tu condición es igual o parecida a esta,
significa que estás en el grupo de los falsos creyentes y necesitas ser restaurado. Aunque tengas fe y creas en nuestro Señor Jesucristo, tus obras están llenas de pecado y no estás cumpliendo la ley escrita en tu corazón, porque no amas a tu prójimo como a ti mismo. Hazte una inspección y ve si estás en esa condición. Si es así, estás en pecado y aún no te has convertido de verdad. No tienes a Cristo en tu corazón, y sigues siendo un pecador que no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Aún no has nacido de nuevo. Ahora vamos con el grupo que no cree en Jesucristo nuestro Señor y mucho menos en Dios Padre. La gracia es el favor inmerecido de Dios, que solo se recibe a través de la fe en Jesús. Si no se recibe a través de Cristo, las personas quedan bajo el juicio de Dios por sus pecados. Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La salvación está abierta a todos, pero es necesario aceptar a Cristo como el único medio para reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen en Cristo? Los que no creen en Jesucristo no han sido justificados ni santificados. En términos espirituales, su deuda de pecado sigue sin ser saldada. No han recibido el perdón completo que Jesús ofreció en la cruz. Están en una condición de separación de Dios debido a la desobediencia y al rechazo de su plan de salvación a través de Jesucristo y su nuevo pacto. Todos, sin excepción, somos pecadores por naturaleza y por acción. Esto nos pone en una situación de culpa ante Dios. El pecado no perdonado resulta en condenación. Sin Cristo, no hay perdón de los pecados, y las personas permanecen en una condición de separación de Dios. La gracia de Dios no nos ha alcanzado en cuanto a la salvación. La necesidad de la gracia. La gracia de Dios es lo que nos salva, y esta gracia llega a todos los que creen en Cristo y reciben su sacrificio como suficiente para el perdón de sus pecados. Los que no han creído no han experimentado esa gracia. ¿Hay esperanza para ellos? Aunque aquellos que no creen en Cristo están separados de Dios y no tienen paz con Él, la buena noticia es que Dios ofrece la salvación a todos los que creen en Jesús. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar los pecados de todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Resumen de la enseñanza. Ejemplo de un creyente verdadero que pecó, pero se arrepintió. Pedro fue restaurado. Ejemplo de alguien que dijo creer, pero su pecado mostró lo contrario. Judas nunca fue salvo. Pablo advierte que los que viven en pecado sin arrepentirse no heredarán el reino. Jesús enseñó que habrá personas que dicen seguirle, pero que en realidad no lo hacen, y serán rechazadas. Un verdadero creyente puede pecar, pero no vive en el pecado. Si alguien sigue pecando sin arrepentirse, su fe no es genuina. Esperamos que este contenido sirva para su edificación personal y la de sus iglesias. Nos despedimos, no sin antes recordarle que nos den un me gusta si le gustó el contenido y nos deje su comentario sobre algún tema en especial. Si aún no se ha suscrito al canal, esperamos que lo haga para recibir notificaciones sobre más contenido. Que Dios le bendiga grandemente.